Bienvenidos a nuestro clip espiritual. Hoy tenemos la emisión número 30 del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica que se les ofrece a toda la comunidad educativa del Colegio Hogar Santa Leonie Aviat, que estamos elaborando este instrumento de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden que el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica en este clip espiritual es una herramienta para que luego ustedes en sus grupos o ya de manera personal accedan al texto, lo lean, pero tengan una intencionalidad en la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos toca el numeral en este episodio número 30, los numerales del 31 al 35 del Catecismo de la Iglesia Católica. En ese numeral del 31 al 35 de la Iglesia Católica encontramos el título que dice las 5 pruebas de la existencia de Dios. Y ahí la Iglesia está señalando cómo a través de un pensamiento racional podemos establecer o intuir la existencia de un ser superior. Estas pruebas de la existencia de Dios se basan en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, un gran pensador nuestro, cosecha cristiana, quien existió en el siglo XIII y le toca enfrentarse a una problemática que generó en el siglo XII la filosofía árabe, con sus mayores representantes Averroes y Maimónides. Esto está en el siglo XII y XIII, quienes establecen que no se puede decir racionalmente nada sobre Dios. Maimónides, por ejemplo, un filósofo judío, decía que por un lado iba el pensamiento filosófico y por otro lado iba el pensamiento religioso. Esto va llevando a una confusión, una problemática dentro de la racionalidad occidental y le toca a Santo Tomás de Aquino llegar a solucionar esta dificultad basándose con el pensamiento aristotélico, que era la fortaleza que tenían los pensadores árabes. ¿Y qué sucede? Entonces Santo Tomás de Aquino empieza a decir que podemos intuir la presencia de Dios o intuir que hay un ser sobrenatural. Obviamente él no está buscando decirnos quién es Dios o darnos pues una prueba evidente de que Dios existe, porque obviamente si eso sucedería caeríamos en una contradicción del concepto de deidad, sino que lo que está diciendo Santo Tomás es que nuestra capacidad racional sí intuye una inteligencia superior y que nosotros podemos a través de esta deducción dentro de una cosmología intuir esa presencia divina. Entonces aquí no es que él va a decir si existe Dios y tal cosa, sino que todo ser humano por naturaleza, a través de su capacidad de asombro hacia la naturaleza, puede intuir que detrás de la naturaleza hay una inteligencia superior. Y él lo hace a través de 5 pruebas de la existencia de Dios. Primera, motor inmóvil. Segunda, causa incausada. Tercera, contingencia de los seres. Cuarta, grados de perfección. Y quinta, el fin último de las cosas. Una de ellas es el motor inmóvil. Él dice que todo tiene su movimiento, pero tuvo que haber existido algo que movió las cosas que a su vez no se ha movido. Esa es una primera prueba que él utiliza o un primer argumento racional sobre lo que sería la existencia de este ser superior. La otra prueba de que existe Dios, es decir, este ser trascendental, es parecida a ese motor inmóvil, se llama causa incausada. Todo tiene una causa. Tiene que existir una causa primera que ocasione todo, pero que a su vez no sea ocasionado por nada. Eso tiene que ser, porque no puede suceder que todo se tenga una causa y un efecto, pero ¿quién lo comenzó? ¿Quién comenzó esa causa y efecto? Otra prueba de la existencia de Dios es la contingencia de los seres. Él dice que si nosotros miramos el cosmos, miramos la naturaleza, tiene unos ciclos, nace, crece, se reproduce y muere. Pero ¿quién es el que hace que la vida no se termine? ¿Quién es el que hace que la vida continúa? ¿Quién es el que hace que en medio de la destrucción siga existiendo el ser? Tiene que haber un ser, un ontos, que así se diría en griego, un ser superior que mantenga las otras manifestaciones del ser. Porque ¿cómo se sostiene si siempre en la naturaleza descubrimos un nacimiento, pero también una caducidad del ser?
La otra prueba de la existencia de Dios que habla Santo Tomás de Aquino es sobre los grados de perfección. Él dice, si nosotros nos vamos a la naturaleza, van a haber cosas bellas y que se pueden comparar unas más bellas que otras. Entonces esto tiene que ir a que debe de existir la belleza última, es decir, cómo existen los grados de belleza, porque tiene que tener un modelo de belleza único, y ese modelo de belleza único pues tiene que ser Dios. Y por último, el fin último de las cosas. Una persona cuando se acerca a la naturaleza descubre que todo tiene un fin último. No, usted no puede modificar ese fin último porque destruye la cosa, convierte la realidad en otra cosa que no es. Pero la esencia de las cosas está en sí misma y lo único que falta es un desarrollo de las mismas. Eso lo utilizaba Aristóteles acerca del acto y la potencia. Entonces él decía, ¿quién puso en los seres el fin último de las cosas? Entonces eso tendría que llevarse a una inteligencia superior. Estas son las 5 pruebas de la existencia de Dios que la Iglesia Católica hasta el sol de hoy se sigue basando y es el fruto que desarrolla Santo Tomás de Aquino. Motor inmóvil, causa incausada, contingencia de los seres, grados de perfección y fin último de las cosas. Esperamos que este instrumento le sirva para el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral del 31 al 35. Tengan un feliz día. Suscríbete y conoce más de esta gran familia.